Entonces, vamos a ser 3 ponentes, nos hemos repartido los temas para que cada uno trate lo que más controla. Yo soy la presidenta de la asociación y empezaré por una serie de temas. Voy a ir muy deprisa porque sé que vosotros sois de segundo ya de conspiración, porque si fuerais de primero no estaríais aquí. Entonces me voy a dar el gusto, que normalmente siempre estoy en charlas de primero de conspiración donde hay que explicarlo todo, que Rockefeller es muy malo, que Soros manipula las cosas, todo esto ya lo tenéis aprendido, así que me alegro, ya podemos pasar a un nivel superior de nivel de conspiración y vamos a poder ir más rápido. Como vamos a grabar esto con Mindalia, que está grabando aquí, muchas gracias Mindalia, y para nuestro canal de Añecielos Limpios en YouTube, podemos hacerlo rápido porque si no os acordáis de algo, pues lo podéis volver a ver, quiero decir. Bien, entonces, bien, nosotros titulamos nuestras charlas siempre lo mismo: cambio climático, modificación climática, porque realmente es el asunto, ¿no? Nos cuentan que hay modificación, que hay cambio climático, y en realidad lo que están haciendo es cambiar, modificar el clima. Entonces, estos cielos estamos hartos de verlos. Bien, esta es la actitud humana, habitual, cúbito prono, y no me quiero enterar de nada, pero ustedes no están aquí. Y, de hecho, si habéis venido es porque ya habéis sacado la cabeza del agujero, porque sabéis que no por esconderse las cosas dejan de ocurrir. Entonces, os voy a dar una serie de argumentos para que podáis convencer a vuestro alrededor. El típico comentario es que no hay que preocuparse, que esto es mayormente vapor de agua y que esto es fantástico y que no pasa nada, que nos están vaporizando para que podamos respirar mejor, ¿no? Entonces, quiero pruebas científicas. Bueno, pues he traído las pruebas, ¿vale? Esta es la prueba número 1. Una estela, si nos dicen que son estelas de vapor, quiere decir que salen de los motores. Esto significaría entonces que ese señor, ese piloto, ha apagado el motor de repente y luego ha dicho, uy, mejor lo enciendo, y luego está encendiendo. Pues el otro día viene un piloto al stand y nos dice que es que hay veces que los cambios atmosféricos son muy bruscos. Fíjate, hace falta tener mente, sí, claro. Entonces se termina el ambiente, pero ¿cómo que se reanuda de nuevo exactamente las mismas condiciones climáticas para que se vuelva a reanudar la estela en ángulo recto? Porque esto es un ángulo recto, ¿no? Bien, o sea, ahí tenemos una prueba científica de que esto no es vapor de agua, sino que esto es fumigación. Bueno, esto yo no sé cómo funciona. Así. Prueba número 2. No es posible que los aviones vuelen en cuadrícula sobre las ciudades. Esto no existe. Para empezar, sobre las ciudades, la mayor parte de las grandes ciudades, nosotros tenemos el mapa de exención aérea de Madrid, y sobre Madrid no pueden volar los aviones. Sin embargo, vemos este tipo de estelas cruzadas en cuadrícula que no tienen nada que ver con el tráfico aéreo normal. Por lo que pensamos que estos no son aviones comerciales. Aunque sí que hemos constatado, no sé si saben, que hay una aplicación de móvil que se llama Flight Radar, que os la podéis bajar y podéis ver en tiempo real que ese avioncito que pasa sobre su cabeza, a qué compañía pertenece. O sea que es muy fácil. Entonces yo lo he hecho, a veces me dedico, tengo un ratito y lo hago, y digo, mira, pues este es el Air France no sé qué, y veo que la mayoría, cuando es día de fumigar, la mayoría de ellos dejan estelas. Bien. Bien, entonces, eso, otra cosa. Primero, que no pueden volar en cuadrícula, y la segunda cosa, dicho por pilotos profesionales, que yo les he preguntado, los aviones, dice, ¿puede haber aviones encima de la ciudad? Digo, ¿en qué condiciones? Dice, pues cuando les mandan para dar la vuelta para aterrizar, o sea, están en maniobra de aterrizaje, operaciones que se hacen a unos 2000 metros de altura. Y a esas alturas no se pueden producir de ninguna manera estelas de condensación, porque las que se producen son siempre entre 8 y 10.000 metros de altura. Bien. Entonces, otra prueba. Prueba número 3. Esto es una fotografía de satélite, no está photoshopeada, es real, y pueden ver cómo los frentes lluviosos entran por el oeste y evitan la península en ángulo recto.
Esto no se conoce, o sea, el ángulo recto en la naturaleza no existe. Y sobre todo en lo que son masas de agua, masas de vapor, eso va generalmente en torbellinos o en ondas, pero no, vamos, en círculos, no en ángulos rectos. Aquí ven. Y luego, si se fijan bien en la fotografía, tenemos esas cuadrículas que acabamos de ver en la fotografía anterior. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que vienen los frentes de lluvia, en vez de cubrir, como ha sido toda la vida, el noroeste de la península, que estamos hartos de ver esto en la televisión en el tiempo de que va a llover en el noroeste de la península, pues ahora resulta que en Galicia no llueve, que se secan, que no tienen agua y están en una situación catastrófica porque ellos jamás, de los jamases, han tenido problemas de agua, porque siempre ha llovido muchísimo. Y lo que es lo que están haciendo, pues están creando una sequía provocada y todas estas aguas se llueven después muchísimo en otros sitios, pero la cuestión es que España se está muriendo de agua y supongo que ya... ¿A cuál le voy? Vale. Es pasa. Pensaba. Bien, aquí de nuevo tenemos la misma cosa, ¿no? Y fíjense que es que, si ven las nubes, hacen exactamente el recorrido de la costa. O sea, es como si nos odian, las nubes de lluvia nos odian, no nos quieren, no quieren llover en España. Esto es, pasamos a la siguiente. Bien. Prueba número 4. Las estelas de condensación no se pueden formar en verano con clima seco. Esto no os lo digo yo, esto lo ha dicho este señor, que es un excomandante de la OTAN, que se llama Julio Rodríguez, en una charla a la que asistimos y lo grabamos. Y cuando le dijimos que qué eran esas estelas, él dijo, las estelas de condensación no se producen en verano. Todos estamos hartos de ver estelas de condensación cuando hace 40 grados a la sombra y cuando estamos muertos de sed, que no ha llovido en meses y meses y meses. Entonces, si hay estelas en verano, cuando hay un clima seco, si se forman estelas y son vapor de agua, entonces estaríamos vaporizados, es decir, que estaríamos humidificados. Y es exactamente lo contrario. La sensación que tenemos es de estar en una sequía horrible y encima metálica. ¿Sí? Bien. Los aviones... Esto es una conversación que hemos tenido hace un momentito. Ven que estamos todavía en pañales. Esto es muy difícil de creer, que esto es un recorrido de un avión comercial. Yo no sé si estaba borracho ese día el chico o qué, pero desde luego que hay un problema. Entonces, según han dicho los testigos de los que tomaron esta foto en Cartagena en septiembre del 2017, hace nada, hace unos meses, estos eran aviones a reacción, aviones militares. Dos aviones militares que estaban bailando el tango juntos, y haciendo todo esto. Yo creía que eso eran drones, porque también, por lo visto, los drones, yo digo, esto es uno que está con el dron, que no lo sabe llevar, que está con la maquinita desde abajo, ¿no? Y que el dron empieza a ver así porque no lo sabe llevar. Bien, entonces, bueno, ahí lo dejo. En cualquier caso, esto no es ni medio normal, ¿eh? Si se forman estelas de condensación, porque estamos a gran altura, pues vamos en línea recta, ¿eh? Y no hacemos estas piruetas que parece esto carnaval. ¿Seguimos? Bueno, pasamos. Bien, prueba número 6. Las nubes no se forman en ondas. Existen geólogos, meteorólogos, que dicen que estas nubes en ondas se forman cuando pasan por encima de cadenas montañosas. Vale. Todos sabemos que enfrente de Canarias está el Himalaya, ¿verdad? Sí, claro. Aquí está el Himalaya. O los Andes, eran los Andes. No son los Andes que están aquí y entonces hacen rayas porque las nubes al pasar por los valles y tal y cual se forman. Mentira, olvida, la siguiente. Bien, esto es una fotografía, es aquello, en el medio del páramo de Castilla, donde ahí. Eso no son nubes normales. Estas son nubes que reciben radiaciones de radares y que se forman en ondas. Pero una nube normal no se forma así. ¿Estamos? Tampoco así. Son unas nubes muy raras. Y si, imaginaros, eso afecta a las nubes, ¿nosotros qué somos? ¿70%? Bien, pues ya está. Imagínense cómo estamos nosotros de radiados, ya lo sabemos, estamos aquí porque ya sabemos que estamos bajo ataque, o sea, esto es lo más grave que está ocurriendo en este momento. Más arriba, mucho más peligroso que lo que está pasando en Cataluña, en cualquier sitio. Porque esto afecta a todo el mundo, a los animales, a las plantas, a la biosfera, a los seres humanos, a todos los países además. ¿Seguimos? Miren, entonces ayer, fotografía de satélite. Esta es España. Miren, ¿lo ven aquí? Estas rayas así. Ahora nos van a hacer creer que esas son nubes que se forman en ondas porque pasan por encima de cadenas montañosas muy altas. Seguimos.
Y esto también, una foto de la NASA. Esto se ve claramente que son nubes irradiadas con una antena que estará por aquí, evidentemente, y que hace esas ondas. ¿Seguimos? Prueba número 7. ¿Ustedes sabían que la legislación española permite la planificación climática? Existe un Real Decreto, que es el 849/1986, ¿estamos? Que dice... ¿Pasamos a la siguiente? Mire, ¿qué dice? Que la fase atmosférica del ciclo hidrológico, fíjese qué manera más bonita para que nadie entienda que es la lluvia. Lo vuelvo a decir, porque yo hasta no he tenido que estudiar, al principio no lo entendía. Fase atmosférica del ciclo hidrológico. Esto es una frase de estas litas, para que nadie entienda de que estamos hablando de una ley que modifica la lluvia. Eso es la lluvia, la fase atmosférica del ciclo hidrológico es la lluvia. Y hay una ley que lo permite. Y dentro de esta ley dice que si se utilizaran métodos, energías, tipos de energía que dañan la salud, deberán tener su debido autorización y tal. ¿Lo digo? ¿Qué es lo que pasa? Que por suerte hay un partido político en el Senado, representado en el Senado, que se llama Compromís, que hay muchos verdes dentro de Compromís, que han pedido al Senado una nueva regulación que prohíba la alteración artificial del ciclo, de la fase atmosférica del ciclo hidrológico, de la lluvia. Bien, ¿y saben? El PP se ha rechazado. O sea, el PP quiere mantener una normativa, o sea, una legislación que permite la manipulación del agua. Y el PSOE se ha abstenido. Es decir, que con la complicidad del PSOE esto no ha prosperado. Entonces, digo yo, ¿para qué tenemos leyes que permiten manipular el clima si no lo estamos manipulando? ¿Seguimos? Bien, y la prueba número 8, Hollywood se molesta en pintar escenas en películas antiguas. ¿Qué les parece? ¿Seguimos? ¿Ven aquí? ¿Seguimos? En los libros del texto, estelas para explicar las matemáticas, para explicar líneas rectas, cruce de intersección de segmentos, en estelas. Yo me he puesto en contacto y les he denunciado, y les he expuesto en público, en Twitter, en todas partes, en su gran artículo, diciendo que esto es una vergüenza, porque esto no es matemáticas, esto es manipulación mental. ¿Seguimos? Aquí tenemos más publicidad subliminal, seguimos. En los dibujos animados, claro, los niños pequeños tienen que asumir que eso es normal, entonces se lo pintan en los... ¿Seguimos? Y luego la prueba número 9, que tenemos una militar de Estados Unidos de protección medioambiental que dice que ella ha visto los contenedores de aluminio bario y estroncio en los almacenes militares de las Fuerzas Aéreas Americanas. Y por intentar saber más de esto, la amenazaron con ingresarla en un centro psiquiátrico durante 3 meses. Ella ahora ha salido del ejército y lo está denunciando. ¿Seguimos? Ella vio grandes contenedores de aluminio y bario. Lo vio con sus propios ojos. ¿Seguimos? La prueba 10, existe la tecnología y se está utilizando. Hay países que no los conocen. Vamos a ver por ello. Seguimos. Miren, China, 2006. Vamos a evitar la lluvia. ¿Seguimos? 2007. Vamos a que llueva. 2007. ¿Seguimos? 2008. China provoca lluvia con aviones. ¿Seguimos? 2008. Pekín tuvo que manipular el clima para evitar que lloviera. ¿Seguimos? 2012. ¿Entienden? Existe la tecnología, China lo está utilizando. ¿Y por qué, si nosotros nos estamos muriendo de sed, no se está utilizando? Puesto que existe la tecnología desde hace muchísimos años. ¿Por qué no tenemos que morir de sed? Pues porque hay un plan que se llama Desertificar España y el gobierno es cómplice. ¿Seguimos? Y además hay empresas que se dedican, que te garantizan un perfecto día de la boda sin lluvia. ¿Seguimos? Eso en España no hace falta, pero en Inglaterra sí, porque ellos están comiendo toda la lluvia que nos roban a nosotros. Luego, prueba número 11, encontramos filamentos, que los he traído aquí, ¿ven? Filamentos que yo he recogido en mi jardín, que son polímeros artificiales. Yo no tengo por qué tener plástico en mi jardín. Y esos filamentos nosotros nos los comemos, porque cuando están en burbujo se ve, pero cuando están en filamentos vivos se rompen y te los comes, te los tragas, te meten en los ojos, se meten en la piel, en la comida, en el agua, en todas partes. Decimos y no sabemos lo que hay. Decimos, esto han sido demostrado por unas analíticas francesas que estos son polímeros artificiales, es decir, que no son telarañas, no es verdad. ¿Decimos? Bien. Me van a preguntar, ¿y por qué Greenpeace no dice nada? ¿Decimos? Bueno, algunos ecologistas en acción se atreven a decirlo, ¿seguimos? Busquen todo esto después cuando vean el vídeo, ¿seguimos? Que no tenemos mucho tiempo. Pero es que existen varias empresas, varias organizaciones que dicen que luchan por el medio ambiente, que son el WWF, el Club de Roma y el Greenpeace. ¿Seguimos?
Entonces, o sea, Adena, el osito panda, estos están, como no, en Suiza y tienen un presupuesto de 500 millones de euros. ¿Seguimos? ¿Y quiénes son los creadores de Adena? No, el príncipe Bernardo y el príncipe Felipe de Edimburgo. Es decir, British Petroleum y Shell. Esos son los que están detrás de Adena. Está en sus fundaciones, no me lo invento yo. ¿Seguimos? Y Julian Huxley, que este es un peligro también, porque es un eugenista y es el que creó la UNESCO también. Porque la UNESCO sirve para manipular la educación. ¿Seguimos? Y tenemos nuestro presidente honorífico, que le encantan los animales, y está siempre luchando para la protección de los animales, claro, para que ellos puedan cazar después. ¿Seguimos? Y después tenemos el Club de Roma, seguimos, que es un grupo de señores ultrajeados que quieren controlar la demografía, porque todos estos son eugenistas, seguimos, y resulta que es lo que inventan Greenpeace. ¿Seguimos? Porque Greenpeace no es lo que nos dicen, hemos ido a hablar con ellos aquí y no están de acuerdo con nosotros porque ellos niegan lo que estamos diciendo aquí, pero resulta que cuando les decimos, seguimos, que quién está detrás, quién financia Greenpeace, lo pone en su página web. Es la Fundación Rockefeller. ¿Seguimos? Sí. Fundación Rockefeller. Y Rockefeller es Exxon, Mobil, Texaco, es decir, las grandes petroleras. ¿Seguimos? Así que, seguimos, dentro de Greenpeace hay muchísima gente estupenda, pero resulta que el coche de aire comprimido ya está inventado y Greenpeace no lo defiende. Es un coche de Tata Motors y resulta que el director de marketing fue a presentar su cochecito maravilloso que funciona con 3 euros para 300 kilómetros a Bangkok y lo tiraron por la ventana. Lo tiraron por el piso 20 de su hotel. El señor director ¿Perdón? Se tropezó, claro, y justo se dio con el borde del lavabo y consiguió abrir la ventana de un piso 20, que están siempre cerradas las ventanas. ¿En fin? ¿Seguimos? Tata Motors, sí. A ver, seguimos, porque hay que pasar a los amigos. Entonces, ninguna institución ecologista se lamenta de la muerte de este señor y se preocupa porque se difunda el coche de aire comprimido. ¿Seguimos? Entonces, ¿quién ha creado, promueve y financia el ecologismo oficial, que no el nuestro de aquí de Biocultura, el oficial? ¿Seguimos? ¿Quiénes son? Estos son los que han creado el ecologismo oficial, es decir, Adena, es decir, Greenpeace, es decir, el IPCC, y todos estos están bien. Muy bien, pues voy a pasar o sea que no nos podemos fiar de lo que nos dicen en el poder. Paso mi micrófono, muchas gracias por esta parte. Pasamos con Rodrigo, que os va a hablar. ¿Qué tal? Bueno, no lo puedo creer. Pilar, en 10 minutos, ¿te vas a dar? Genial. Buenísimo. Sí, porque claro, es verdad, como dice ella. Bueno, mi nombre es Ramiro. Me podéis encontrar como Rapino Casan. Soy el vicepresidente, parte de la Asociación Cielos Limpios. Y bueno, mi parte va, como yo soy sanitario, va a estar un poco orientada al área... ¿Alguien me pasa? Va a estar orientado un poco más a nivel de salud. ¿Qué es lo que se está echando y cómo está reaccionando en nuestro cuerpo? Porque... vamos, ¿qué pasando? Sí. Bueno, geoingeniería. Ya Pilar algo ha comentado de eso, creo que todos más o menos estáis al tanto. Pero bueno, la geoingeniería es la manipulación intencionada a gran escala del medio ambiente planetario para contrarrestar el cambio climático en proporciones. Eso se tiene pensado legalmente hacerlo, aunque ya sabemos que lo están haciendo de manera ilegal. De manera ilegal, si sabemos que hay un decreto ley en el Estado español que lo permite, porque no es legal. Luego te dicen que no es legal, ellos dicen a la oficialidad que no es legal, pero por debajo seguramente lo están permitiendo. Pasa. Vamos a entrar solamente, no vamos a entrar en el área más oscura, sino que vamos a entrar solamente en lo que son los aditivos del combustible de un avión comercial. Por ejemplo, el combustible más usado es el Jet A1 y bueno, tiene una cantidad de metales pesados terribles, desde titanio, bario, molibdeno, zinc, cromo, cobre, hierro, magnesio, molibdeno, níquel, vamos, tiene un montón de cosas. Entonces, claro, decimos, si ya nos dicen a nosotros que eso es vapor de agua, ¿cómo nos van a decir que es vapor de agua? Eso será un aerosol, ¿no? Un aerosol es una composición de algunas partes sólidas
con el vapor de agua. Eso sí es un aerosol. Hay aerosoles que son naturales, como por ejemplo lo que sale de la evaporación del mar, como también lo que sale de las emisiones volcánicas. Esos son naturales y con eso tenemos que convivir. Pero con esto no deberíamos convivir. Si sabemos que hay motores, aire comprimido, motores magnéticos, ¿por qué un avión no podría tenerlo también? Entonces, empezando por ahí, sin entrar en el área más que nos están haciendo algo, solamente pensando en el combustible ya tenemos una fundamentación básica para decir, cuando nos dice que eso es vapor de agua, no, eso es mentira. Existe el combustible Jet A1 y esta es una formulación del año 1999. Estamos en 2017, han pasado ya casi 20 años. Sí. Bien, entonces luego nos encontramos que en 2009 hay un señor que se llama David Kay, que es geoingeniero, que se dedica a estudiar la modificación climática y a practicarla, que dice que la geoingeniería de aerosoles parece que es tan barata que el precio no será un problema. O sea, vamos, que lo tiene asumidísimo. Esto fue una conferencia de Estados Unidos y dice, bueno, y en cuanto al aluminio y otras partículas, hay muchos temas toxicológicos que se deben mirar seriamente. Pero no los dicen, o sea, que se debe mirar, que supuestamente lo están esperando, están evaluando, ¿no? Entonces, hay una persona del público que le dice, pero entonces, que este es Dane Wigington, que es un activista de Estados Unidos que hace muchos años que empezó con este tema, le hace una pregunta y entonces le dice, permítame aclarar, 10 megatoneladas de aluminio vertidas a la atmósfera no supondría ningún impacto sobre la salud humana. Y no sabe ni qué contestarle a este señor. Entonces, tenemos que empezar por ahí también, empezar a preguntarle a la gente que habla de que esto no va a pasar nada, de que no pasa nada, pues decirle, pues sí pasa, porque ya solamente hablando de los combustibles, sin ver los otros aditivos y las otras cosas que le pueden estar poniendo a aviones militares, aviones comerciales y extras, pues ya tenemos que pensarlo muy seriamente. Sí. Entonces, claro, si sabemos que los aditivos que tienen esos combustibles son metales, tenemos que entender que eso es un metal o un metal pesado. Pues bien, por ejemplo, los más comunes son el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico y el selenio. Pero también el berilio y el aluminio, aunque no son metales pesados, se les llama metales pesados también por el tipo de toxicidad que tienen. Siguiente. Entonces sabemos que muchos de esos componentes están dentro de los combustibles de aviones y también en todas las analíticas que se están haciendo en todo el mundo de agua, aire, agua, tierra, sangre humana e inclusive hasta pelo de animales, en el cual pelos de animales silvestres que se han detectado en niveles de aluminio en Alicante altísimos. Aluminio y otros metales pesados también. Entonces, un animal que crece silvestre en una zona ecológica, que no come nada, solamente que los pastos donde está rondando, ¿cómo puede ser que tenga esos niveles de aluminio como se está detectando en el pelo? Eso fue analizado por el CSIC, creo que aquí en Madrid. Eso lo realizó un biólogo en Alicante. Seguimos. Titanato de bario. Da la casualidad que todo lo que estamos encontrando, en todas estas analíticas hay tanto titanio como bario. Y da la casualidad que el titanato de bario es una composición que es la unión de esos dos, del titanio y del bario, que tiene una función buenísima a nivel del medio ambiente. Y la función es como si fuera un polvo de talco. Lo que hace es recaptar, absorber humedad del medio ambiente. Por eso, inclusive, no sé si está la azafata con la que hemos hablado ayer, están reconociendo que ya casi no hay turbulencias cuando se hacen aviones en Europa. ¿Por qué? Porque se están cargando todos los cúmulos, porque los componentes que tienen los aviones, más los aditivos que sabemos que les están echando, tienen titanio y bario, que hacen una molécula que se llama titanato de bario, que es la composición molecular, que está absorbiendo eso. Sin embargo, nosotros nos dicen, no, esto es vapor de agua, no te preocupes. Claro, no te preocupes. Pues si no nos preocupamos nosotros, ¿quién se va a preocupar? Entonces, claro, investigando más, encontramos que además hay alrededor de 139 patentes, pero esto es algo antiguo, esto hace bastante tiempo que lo hemos recopilado, que hablan sobre la manipulación del clima. La siguiente. Y dentro de ellas hay una que es buenísima, que es la patente de Welsbach. La patente de Welsbach dice que hay un motor, donde se puede prácticamente meter aluminio y bario en el combustible como aditivo de aviones. ¿Para qué? Directamente hacemos un 2x1. Tú ves, haces un viaje interoceánico y de paso le metemos un aditivo en este combustible para alterar la modificación del clima. Luego te dicen que el cambio climático es normal, pero bueno, ya nuestra compañera va a hablar del tema del cambio climático. Entonces, ya sabemos que los aviones largan vapor de agua. No.
largará algo de vapor de agua, pero los componentes de los combustibles fósiles no es vapor de agua. ¿Tiene combustibles y aditivos? Sí. ¿Qué tienen esos combustibles? Aluminio, bario, titanio, entre un montón de otras cosas, ¿vale? Pero lo que hemos detectado es que hay muchísimo aluminio y bario, muchísimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Analíticas? Pues sí, venga, vamos a hacer analíticas. Una analítica que nos ha pasado, por ejemplo, esto fue en Lisboa el 14 de marzo de 2013 y sale en agua de lluvia unos niveles altísimos de aluminio de 0,33 miligramos por litro, en bario de 0,06, esto es muy poquito, y de zinc también bajo, pero la cantidad de aluminio en agua de lluvia es impresionante. Y os puedo asegurar que si hacéis una analítica, la mandáis a algún sitio, es muy raro que el agua que cae del cielo no tenga nada. Debería ser agua destilada, en realidad. Eso es lo que tiene que ser. Pero no es agua destilada. Hay productos químicos en esa agua y nos la estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo, los animales, las plantas, lo están absorbiendo. Y eso ha entrado dentro del ecosistema. Otra analítica. Límite máximo de aluminio, ¿no? Esta es de aluminio, sí, permitido en nuestro cuerpo es de 555 nanomoles por litro. Quien conozca de química, yo hablo esto, pero para que luego podáis contrastar toda esta información. Como máximo hay 555 y sin embargo esta persona tiene casi 2000. No es normal. Podréis decir, bueno, que el aluminio también entra por las vacunas. Bueno, ya llegaremos a ese tema. Claro que sí, pero no quiere decir que no podamos estar ingiriendo aluminio por otro lado. Seguimos. Otra analítica de Murcia. Una persona también 555 de máximo con 1221. Casi todo el mundo que se va haciendo analíticas sale unos niveles de aluminio increíbles. Sí. Centro Médico Torre Pacheco, Murcia. Una persona me pregunta a mí que su hermana estaba con un hipotiroidismo, que qué podía hacer. Yo, mira, yo a nivel médico, yo me dedico a todo esto, pero no soy médico como para decirte qué, pero sí te puedo decir a lo mejor que te hagas una analítica de metales pesados, a ver cómo te sale, porque muchas veces puede ser que los metales pesados estén bloqueando nuestras glándulas. Entonces, claro, la tiroides es una glándula que segrega hormonas, y esas hormonas que se segregan pueden estar cortadas, porque claro, eso tiene un camino de salida. Si esa glándula yo la bloqueo, la corto, no permito que salga la tirosina y la tiroxina, son dos hormonas, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Esta persona tiene bario altísimo, el máximo permitido es de 20, en este caso, microgramos por litro, y esta persona tenía 153. El máximo era 20 y tenía 153. ¿Con qué nos encontramos? Que esa persona se hizo un tratamiento médico con un médico especializado en tratamientos quelantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esta persona, esto fue fecha 31 de octubre de 2013 y se vuelve a hacer otra analítica en febrero, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Febrero de 2014 se pone el límite máximo permitido, en vez de 20, lo suben a 290. Es como que me digan que el colesterol no puede estar en tanto y luego me lo bajen o me lo suban, ¿vale? ¿Por qué? Además que estos son documentos, y en ese caso Pilar llama por teléfono, le dice no, es que son órdenes de arriba, hemos cambiado los baremos. Es grave el tema, ¿eh? Es grave. O sea, si nos intentan inmunear a la gente que está investigando esto, se intentan inmunear, pero el problema es muy grave. Entonces, bueno, seguimos con más analíticas, bueno, miligramos por kilo también en tierra, esto, aluminio en tierra, 5.578 miligramos por kilogramo, o sea, casi 6 gramos de aluminio en la tierra. Y me diréis, ¿cómo puede ser? Pero el aluminio está en la tierra, claro, pero está en forma de bauxita, que es una roca. No está de manera monoatómica, no está de manera monomolecular, está como bauxita, como una roca. Es como un cristal de cuarzo, no está una molécula de cuarzo en el aire. La molécula de cuarzo está en la roca, luego se puede ir partiendo de pequeños fragmentos, sí, pero no está solo. Esto es exactamente igual. Siguiente. Bueno, aquí hay un análisis comparativo que hizo otra asociación donde se empiezan a hacer análisis en la misma tierra. En el año 2012 hay casi 6 gramos por kilogramo de tierra de aluminio. Al año siguiente se duplica, al año siguiente, vamos, o sea, va aumentando continuamente. Seguimos. Luego hay un montón de personas que están investigando este tema, pero bueno, muchos de vosotros también lo conocéis.
Seguimos. ¿Nos puede afectar o no? ¿Vosotros creéis que esto nos puede afectar? Pues claro, todo nos afecta. Los aditivos en las comidas, todo lo que consumimos, nuestras emociones, todo nos afecta. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo del aluminio? Bueno, lo que os comentaba recién, pasa. Así lo pasamos rapidito. Sale un neurólogo, un neurocientífico, un neurocirujano que ha detectado que en el 100% de los casos de personas que habían muerto y que tenían Alzheimer, no quiere decir que el Alzheimer sea la causa de una muerte, pero sí genera mucho detrimento en las personas, ha hecho este hombre analíticas, ha hecho biopsias cerebrales de todas las personas que habían muerto, y todas las personas que habían muerto que tenían Alzheimer, todas estaban contaminadas con alto contenido de aluminio. Seguimos. Este es el cerebro como le queda a una persona cuando está contaminada con aluminio. Seguimos. Bueno, seguimos. Esto al final es la descripción de la contaminación por aluminio. Y bueno, luego se encuentra un estudio que advierte sobre el aumento del Alzheimer y la necesidad de un enfoque global. Y se dice que para el 2050 se va a duplicar la cantidad de gente con aluminio, supuestamente porque nos vamos a volver más viejitos que otra gente. Entonces, yo pienso, ¿cómo puede ser que yo tenga pacientes en mi consulta que tienen 90, 94, 95 años y me pueden hacer análisis matemático y haya gente ahora con 60 años que no pueda ni siquiera, que tenga severos problemas de memoria? Porque puede estar el aluminio afectando a personas más jóvenes. Sin embargo, ellos, sin ni siquiera tener ningún estudio científico al respecto, dice que el problema es la gran esperanza de vida. O sea que todos vamos a tener aluminio dentro, por lo visto. Seguimos. A ver, no hay que tener miedo porque el bario también se usa mucho para temas de contraste en radiografías, en tomografías computadas, ¿vale? Entonces, el bario también puede tener distintos tipos de ingresos, ¿vale? Al igual que el aluminio. Seguimos. Pero tenemos que saber que el bario también produce alteraciones en nuestro cuerpo. Y si sabemos que los combustibles lo tienen, ¿y cómo nos podemos intoxicar también con metales pesados? Seguimos. Con las vacunas, claro, las vacunas tienen aluminio, mercurio, no todas, pero bueno, hay que ser conscientes de eso, porque no podemos decir, bueno, es que lo que fumigan estos aviones es la culpa de todo. No, pero en gran parte sí. Seguimos. Cosmética. ¿Ha pasado varios? No, echa para atrás. Sí, no, es que ha corrido al darle. Sí, vale. Entonces, Cosmética. No, mira. pruebas médicas, bueno, lo que comentaba, alimentos, pruebas médicas, vacunas. Siguiente. Alimentos, ya sabemos que los aditivos de los alimentos tienen inclusive hasta dióxido de titanio, los chuches para los niños. O sea, sabemos que hay otros componentes. Seguimos. Pruebas médicas, lo que comentaba recién, ¿sí? Que se utilizan muchas sustancias de contraste, que por ejemplo tienen bario. Seguimos. Cosmética, la cosmética también tiene muchas cosas con dióxido de titanio, con el rojo carmín, que es un componente derivado de unos pinchitos muy pequeñitos, que ahora no recuerdo el nombre, pero que eso se mezcla con metales pesados, algunos, y con aluminio. Exacto, bueno, aluminio, claro, exactamente. Sí, aluminio también. ¿Seguimos? El agua, sabemos que el agua de grifo igualmente está teniendo de todo, y el agua de lluvia también. Seguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Muy simple, cuidarnos, intentar no consumir cosas con contaminación, intentar comer de la manera más ecológica posible, hacer tratamientos de eliminación de metales pesados, acudir a algún profesional que se dedique un poco a este tipo de cosas. Los test epigenéticos, por ejemplo, funcionan muy bien, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, donde test epigenéticos, ¿sí? Es muy interesante también tenerlo en cuenta. Seguimos. Entonces, claro, luego llegamos a una conclusión y después de saber todo esto, nos encontramos que los delitos medioambientales, el 100% de los casos siempre salen impunes. Nunca nadie es culpable, ni de lo de Exxon, ni nunca nada. La geoingeniería es solo uno más, pero a escala planetaria. Así que reaccionemos porque no queda tiempo, Muchas gracias. Ahora paso a mi compañera. Tengo muy poquito tiempo, con lo cual tengo una tendencia a trullarlo. Vamos a ver si no me ocurre. Quiero clarificar un par de cosas que en general hay mucha confusión en la población, por supuesto, creada a propósito. No se puede hablar, número uno, hay tres ahora fundamentales. La número uno, no se puede hablar, nadie, ni un técnico, ni nadie, ni un científico, de cambio climático, de clima, sin hablar de geoingeniería. Esto es una estafa. Es decir, si la geoingeniería está tocando el clima
a un grado superior por encima de todas las demás actividades industriales, no tiene nadie derecho a omitir lo que se llama el elefante en la habitación. ¿Bien? Esto nos tiene que quedar claro. Cualquier persona que me diga, les voy a hablar del cambio climático, díganle, ¿y la geoingeniería? Porque si usted se lo está callando, se está callando lo más bueno. Ese es el número 1. Bien, por eso, quienes nos están hablando constantemente de climatología y se callan el cambio climático porque tienen órdenes mordaza, los meteorólogos están leyendo redacciones, eso es lo que están haciendo. Y por tanto tienen muchos problemas y muchas dificultades, anda, pasa a mí que se me olvida hasta decírselo, en explicarnos este tipo de cosas. Eso. Bien, porque eso no hay Dios que lo explique, como no diga uno la verdad y se pilla antes a un mentiroso que a un poco. Entonces, segundo punto, como él ya os ha dicho, yo tenía aquí unos puntos, pero no sabíamos seguro si iba a participar, por lo menos yo me enteraba más. Entonces, estas partículas que ya os ha dicho que son muy chiquititas, es un polvo mínimo, una nanopartícula se llama, vamos, increíble. Tienen unas cualidades básicas que nos van a ser muy importantes para entender lo que está pasando. Número 1, altamente tóxicas, y decimos, ¿por qué no estamos todos muertos? Cronicidad se llama. No son tóxicas agudas, porque entonces nos moriríamos, o estábamos todos muertos, o estábamos todos cayendo tan deprisa que nos revelaríamos. La cronicidad más peligrosa, por supuesto, cuando es secreta, es la toxicidad, veis, ya no tengo. La toxicidad más peligrosa es la crónica, ¿bien? Porque no te vas dando cuenta. Vas sucumbiendo despacio y no eres capaz de ver la causa clara, porque no ocurre rápido, ocurre a lo largo del tiempo. Altamente tóxicas, pero crónicas. Atmósfera conductora ideal, es decir, ellos echan casualmente, para ponernos una sombrillita y darnos sombra y que no nos pegue el sol, nos echan casualmente sustancias que son metálicas. Ya lo ha dicho el aluminio, bario, estroncio y demás. Vale, el metal sabemos que es conductor, ¿verdad? Bueno, pues luego vamos a ver que a ellos les interesa mucho para manipular el clima que esto que hay aquí arriba, la preciosa ionosfera y la estratosfera, conduzcan ondas, porque con ondas van a trabajar muy duro sobre el clima. No quieren una atmósfera húmeda que entorpece el paso de ondas, no quieren nubes, no quieren nieblas, quieren atmósferas secas. Les interesa que estemos secos. Por eso planifican la desertización de vastas áreas del globo. ¿Bien? Entonces, tercero, espera, la 3, sí. Sí, pásame la siguiente. No, así, mira, ese es el cambio climático. Esto ya no lo necesito porque lo has dicho tú. El cambio climático. Bueno, esto era lo que decía. Viene ahora, quieto. Vale, segundo, me despisto enseguida, me disperso. Perdón. Son partículas incendiarias. Tercer punto básico. Es decir, el óxido de aluminio en nanopartículas se echan explosivos. Quiere decir que cuando yo meto este polvo, el explosivo mucho quema. Bien, esto es lo que nos están echando aquí arriba. Una partícula incendiaria e inflamable. Como estas partículas no se van al espacio, a pesar de lo ligeras que son, van cayendo, dependiendo del tamañito que tengan de nanopartículas, un poquito más grande, caen más deprisa o más despacio. En las estelas a veces las vemos gotear, auténticamente chorrear. Entonces, y eso es lo que pasó en Galicia. Por eso Galicia se ardió como si fuera una pólvora, porque estaba todo fumigado con esto. Exactamente, son incendiarias. Entonces, no os olvidéis de esto, porque no arde solo Galicia, arde Portugal, arde Chile, arde Canadá, arde Estados Unidos, California, arde Siberia, ¿vale? Entonces hay que tener esto mucho en cuenta. No es casualidad que está ardiendo el planeta, ¿bien? Entonces, la última, que son desecantes, ya lo ha dicho él. Es muy importante, esta partícula es como le echas a un chorrito, a un charquito del que yo voy a beber aquí en la mesa, le echamos un poco de polvo de talco, ya no puedo beber nada, de talco, perdón. Entonces son desecantes, con lo cual me captan el agua, son higroscópicas, se pega a ellas y ya no es un agua válida, un agua que funciona como nosotros conocemos al agua, que se mueve, que forma una nubecita y llueve, ¿vale? Sino que es un agua que está pegada a un polvo, que además ese polvo ellos lo pueden modificar, como hemos dicho, con ondas. No funciona esto bien, ¿verdad? Porque me muevo mucho. Es que me muevo mucho. Bien, ese es otro de mis problemas. A ver. Segundo punto que os quería decir muy claro. Diferencia calentamiento global a cambio climático. ¿Hay algo que te voy pasando? Porque esto es una... no ve nada, ¿eh? Sí, la 4. O sea, pero dímelo, es que no sé. Es que no sé qué número es. Es que no sé. Ah, pues espérate. Así, bueno, espérate. Diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Nos están estafando con los conceptos y nos están confundiendo. Señores, la Tierra sufre desde hace décadas un calentamiento global. ¿Producto de qué? 1. Actividad industrial humana. No cabe duda que lo que hacemos no es precisamente maravilloso. 2. Y otra vez el elefante más grande de la habitación.
actividades de ingeniería del clima. Es decir, las cantidades cuantitativamente y cualitativamente el daño generado al clima más grande no hemos sido nosotros con nuestros cochecitos, sino que han sido ellos con sus planes de geoingeniería realizadas desde los años 40. Es decir, que llevan ya tela hecha de daño al clima. ¿Bien? Entonces, todo el que nos hable de cambio climático nos está estafando. Y os voy a decir por qué. Se iba calentando el globo y hablaban de calentamiento global. En los años 90 pensaron en lanzar los programas de ingeniería ya a lo bestia. Quiero decir, en plan global, en plan masivo. Porque hasta entonces pues había mucho experimento que se ha hecho sobre todas las poblaciones en su laboratorio, pero ya en los años 90 dijeron, vamos a lo bestia por ello. Bien. ¿Qué se le ocurre a los señores de la CIA? ¿Cómo hacemos a estos que nos acepten toda la manipulación masiva? Señores, vamos a decir, no más IVA, sino masiva. ¿Vale? Entonces, dicen, vamos a dejar de hablar disimuladamente de calentamiento global, lo seguimos diciendo, y vamos a empezar a hablar de cambio climático. Esto quiere decir, la Tierra se ha vuelto loca, se ha calentado y además se ha vuelto loca, es decir, que si te llega un frío hoy y un extremo y mañana te estás asfixiado y además aquí en el espacio también, aquí se asfixian y aquí se congelan, no te preocupes que es la Tierra, ¿bien? No es la Tierra, es que ellos están manipulando el clima. Entonces, mientras ellos manipulan, nosotros le echamos la culpa a la Tierra. La manipulación es muy grande, es decir, no os imaginéis que es llevarse un poquito de agua. Las dimensiones de lo que manipulan son muy grandes, modifican la ionosfera, modifican la atmósfera. La atmósfera tiene que ver con la capa de la superficie terrestre. Atención, estamos tocando tema terremotos y demás, y se llevan las cosas como por donde les da la gana. Pero bueno, que me estoy viendo. Entonces, este nuevo término que acuñó la CIA, cambio climático, es una estafa. Por eso le llaman una mentira conveniente, por supuesto. Nosotros nos confundimos, es que el cambio climático, no. Además, se acaba de descubrir en un estudio que han hecho entre Zurich y una universidad, no sé si Estados Unidos o Canadá, que el calentamiento global no generaría en un modelo hecho los extremos que están ocurriendo ahora. Lo que habría es un calentamiento, pero la Tierra digamos que es más buena, no es tan loca. La Tierra se calienta, pues contamos con un calentamiento. Y ella misma tiene mecanismos de compensación maravillosos, mucho más limpios y sin efectos secundarios que esta medicación barata que nos están haciendo, que nos va a matar a efectos secundarios. O nos está matando. Por lo menos la biosfera la está matando. Voy a correr porque no sé cuánto tiempo me queda. Sí, entonces, a ver, fijaros, lo curioso, no, esas dos, ¿cómo podemos tener anterior? Que yo si no veo aquí al lado, si yo no veo al lado, esa anterior. Bueno, lo ponemos así. No, una antes. Ahí, eso, perfecto. Mirad, fijaros, una de las cosas que es muy curiosa es un calentamiento global. Cuanto más caliente está la atmósfera, cuanto más caliente está el aire, más humedad transporta y puede llevar. Número 1, a más calor, más evaporación. Primera parte del ciclo del agua. Número 2, a más calor, ¿vale? Al haber más evaporación, aumenta la humedad relativa, más condensación, ¿bien? Más formación de nubes. Esas nubes naturales me darían sombrita ya, no esta sombra asquerosa que nos están poniendo, sino me darían una sombra que refrescaría ya de por sí. Los sistemas biológicos tienden a reequilibrarse, se llama homeostasis. Cuando los desvías para allá, tienden a ponerse derechos. Perdón. Entonces, aumenta la humedad relativa del aire. ¿Qué está pasando si deberíamos tener más lluvias? Un planeta más caliente es un planeta en el que llueve más. ¿Y qué está pasando en el globo? Todo lo contrario. Pásame, pues, hay un descenso, la gráfica nos muestra un descenso de la humedad relativa del aire, a distintas presiones, pero vamos, la humedad relativa del aire cada vez estamos más secos. Por eso yo digo que no hay sequía, hay desecación, es mucho más grave. No es solo que no esté lloviendo, es que estamos perdiendo la humedad. Entonces, el efecto sí, el efecto que está ocurriendo de disminución y sequías globales, dice uno, ¿y esto quién nos lo explica? ¿Qué científico viene aquí a explicarme, señor, en un planeta que se calienta, cómo es posible que llueva menos y que el aire esté cada vez más seco? No lo explica nada. Si no meto en esta ecuación un factor, o un sumando, o como lo queráis llamar, que es el factor de que la atmósfera está saturada hasta arriba de aerosoles. Bien, tanto que ya se nos está oscureciendo el globo y ya se ve más blanquecino. Si veis algunas fotos de satélite, es curioso, tenemos menos luminosidad y menos color de la porquería blanquecina que nos están echando. Entonces, esto es lo único que nos explica esta contradicción que dicen, las leyes de la física no se cumplen. Sí se cumplen, pero si llenan las atmósferas de partículas desecantes, ya lo entiendo. Por supuesto que nos estamos secando, y más que nos vamos a secar si seguimos. Bien,
La siguiente, otro punto muy básico, pero es que... Yo lo estoy viendo, tú... Ah, perfecto. Ah, tú lo estás viendo, aquí la 7. Perfecto. El colapso de la biosfera. Este es el factor casi más gordo que tenemos encima. No nos hablan los telediarios, a lo mejor sale así de pasada, aunque es, digamos, que nos estamos estrellando contra la pared, y es la pared. El colapso de la biosfera. Nosotros somos biosfera. Somos parte de una red de vida. Aunque nos creemos que vivimos de esto y de lo que compramos en el supermercado, respiramos aire de la biosfera y comemos alimentos que, aunque pasen por asquerosas fábricas, al fin y al cabo son biosfera. Son vegetales o son animales. La biosfera está colapsando. ¿Hay alguien que no esté consciente aquí de eso? Qué unanimidad más increíble. ¿No estás de acuerdo en que colapsa la biosfera? No, que no sé cómo. Ah, muy bien, no sabes cómo. Ocurre así. Las redes de la vida, los ecosistemas, son sistemas de engranajes, de entramados, donde todos dependen de todos. Nosotros dependemos todos unos de los otros. En las redes de la vida también, no solo porque se coman unos a otros, se ayudan unos a otros, colaboran unos con otros. Entonces son muchos factores por los cuales cada ser vivo depende de todo lo que hay alrededor de ellos. Cuando tú empiezas a eliminar seres vivos porque te los cargas con este tipo de intoxicación medioambiental y agresión medioambiental cataclísmica, porque es la agresión más grande que ha hecho jamás el ser humano a la biosfera, es la geoingeniería, después de un cataclismo nuclear, pero eso todavía estamos consiguiendo de alguna manera parar a algunos locos, ¿bien? Pero detrás de ella, muy cerca, está la que tenemos, esta está en curso, eso es muy peligroso. Entonces, empiezan a desaparecer seres, se llama pérdida de biodiversidad o pérdida de especies, eso lo habéis oído todos. Nombrarme alguna especie que esté muy bien, hay alguna que todavía se ha quedado en plaga, pero murciélagos, las aves, las abejas, los otros, los de allí, empiezas a nombrar y dices, esto es dramático, 200 a 300 al día. El colapso de la biosfera ahora mismo es el problema más gordo que tenemos, y es que la vida a nuestro alrededor se está muriendo. Y cuando la vida a tu alrededor muere, tú mueres. Los océanos, o sea, los ecosistemas oceánicos, todos habéis oído, el océano está muriendo y no solo por los plásticos, sino porque está intoxicado, no tiene oxígeno, entonces la vida animal muere. Y los ecosistemas terrestres están muriendo también. A ver, sí, vale, muy bien. De nuevo, es que me quedan... A ver, voy a hablar entonces de un par de cosas, así rapidito porque me quedan demasiadas y no sé cuántos minutos. Tengo. El tema de la sequía son efectos que ya estamos viendo y muy rápidos. Del año pasado a la primavera ha pegado un viraje ya brutal. No pensemos que esto es a plazo de 20 años, a plazo de 50 llego o no llego. No, esto es a plazo de muy poco tiempo, prefiero no daros números. ¿Bien? Partículas desecantes, hemos dicho, destrozan el ciclo del agua, por lo cual tanto ocurre desertización. Fijaros de la desertización, una cosa muy bonita que os quiero decir. Nos dicen ya en el telediario, se desertiza España. Ah, vale, dentro de nada somos refugiados climáticos. Ah, no hacemos nada. Bien, ¿por qué se desertiza? Señores, vamos a hacer algo. Un suelo se desertiza tan fácilmente en cuanto le quitas la cubierta vegetal, incluso aunque sea solo de pasto, no tiene por qué ser arbórea. Tú quitas la cubierta vegetal y el suelo es un ser vivo. El suelo, tú coges una cucharada de suelo, pues habrá muchos aquí a lo mejor, y hay más seres vivos que humanos sobre la tierra. Eso es un ser vivo, está lleno de vida. Este suelo, las plantas no viven sin ese suelo vivo. Y el suelo no vive sin las plantas, o sea, son una asociación mucho más estrecha de lo que se ha creído. De hecho, se llama rizobioma, es decir, la raíz de la planta. Y todos los seres que están a su alrededor son uno y lo mismo, rizobioma, o sea, todo lo vivo que está con la raíz. Y ten en cuenta, las raíces de las plantas son el cerebro de las plantas, las puntas son la zona más sensible de la planta, con la que ella, digamos, su inteligencia parece ser que está en la zona de las raíces. Es muy importante. Si yo mato el suelo, mato la planta. Y si yo mato plantas con toda esta porquería, en cuanto a... o simplemente trastornando el ciclo de la lluvia. O sea, si las plantas crecen con una regularidad climática, y un pH, ¿qué pasa? Que cambio la regularidad climática, empiezan a morir, sobre todo la zona de pasto, y cuando eso muere, el suelo pierde estructura, pierde vida y se desertiza. Esto es una cosa que nos está ocurriendo, y si queremos pararla, no hay que empezar por el suelo, hay que empezar por arriba, sorprendentemente. Bien, ya tenemos que cortar. Bueno, bien, lo siento, muchísimas gracias, me quedaron muchas cosas. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por difundir. Y os pido, por favor, que tienen que firmar, por favor, porque vamos a hacer una pregunta planteando todo esto en el Parlamento, planteando esto en
¿cómo se llama?, en el Parlamento a los partidos políticos, y si os parece, como nos echan, hacemos la charleta fuera. ¿Os parece? Y aquí, por favor, algún eurito, aquí hay más folletos, aquí hay pegatinas a €1 para pegar en el coche, para que todo el mundo se entere, para pegar en las maletas, en las mochilas, en los bolsos, en las camisetas, en la frente. No vayáis, que tengo solo una cosa que añadir, te la tengo que añadir. Venga, toma. Muchas gracias. Señores, nosotros, hay gente que dice, nos alegramos de que hagáis algo. Nosotros no podemos hacer nada sin vosotros. Quiero decir, nosotros tenemos acceso a una pequeña parte de la población. Vosotros tenéis acceso a os ramificáis. Si, lo importante con este tema, no podemos hacer otra cosa que dar la señal de alarma. Cuando las poblaciones del mundo se enteren de la barbaridad que están haciendo su gobierno con ella, que es matándonos, gobiernos en los que confiábamos, pasa algo. Es decir, esto para. El día que nosotros lo sepamos, somos mucho más fuertes que los complejos militares e industriales que están haciendo esto. Entonces, no penséis, uy, que bien, ellos hacen algo, me voy a mi casa. No, os tenéis que armar todos de los mejores datos más creíbles que podáis para transmitir y contagiar. Tenemos que movernos de una manera epidémica y nosotros no tenemos tanta capacidad ni económica ni de nada para movernos tanto. Entonces, cada persona tiene una labor y cada persona tiene su función y es fundamental. Y es fundamental también que ganemos o perdamos en esto, que de esto depende la vida de la biosfera. Depende de los pocos que estamos despiertos y de a cuánta gente vamos a ser capaces de despertar antes de que sea demasiado tarde. Todos tenemos que trabajar. Muchas gracias.